Amén. Entonces, Romanos capítulo 3, verso 23, 24 y 25, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Leamos también el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Los versículos 24 y 25 son reconocidos por la mayoría de los reformadores y de los hombres de Dios a lo largo de la historia como la Acrópolis del Evangelio, la ciudad amurallada, en la cual tenemos una confianza absoluta que de parte de Dios tendremos misericordia en Cristo Jesús y que hemos sido gratuitamente perdonados y justificados por su gracia. Recordamos en este día domingo, de manera especial, que un 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, un gran reformador alemán, había clavó en las 95 tesis y dando inicio así al quiebre que se venía a venir por mucho tiempo y comenzando este gran movimiento reformador. En la capilla de Wittenberg, me he olvidado el nombre, habla de nuestra naturaleza humana. Pero la verdad es que para ese entonces habían habido ya muchos hombres que Dios estaba levantando al interior de la iglesia, entendiendo que en ese minuto la iglesia correspondía o ya era la iglesia católica romana. Y muchos hombres ya habían comenzado a exponer las diferencias que ellos veían en relación a lo que se predicaba, a lo que se practicaba en la iglesia con respecto a las escrituras. Y nombramos a algunos de ellos, como lo es John Wycliffe, reconocido como el traductor de la Biblia, uno de los primeros que hizo una traducción de la Biblia, el lucero del alba de la Reforma, que comenzó al interior de la Iglesia Católica a exponer los abusos que tenía el clero, la vida que llevaban, que no iba de acuerdo a lo que profesaba la Iglesia, y algunos puntos teológicos respecto de la gracia salvadora. No es muy considerado por muchos de los reformadores, dado que en el tiempo que él vivió la imprenta todavía no había sido inventada y mucho de lo que él escribió fue quemado por la Iglesia Católica. Contemporáneo a él y en forma paralela, Jan Hus, este gran hombre de Dios también, exponiendo la verdad de las escrituras, las doctrinas de la gracia, muere quemado en la plaza de Praga. Recordando una de sus palabras célebres, dijo: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Y así sucesivamente nosotros vemos a lo largo de la historia muchos hombres que estuvieron o precedieron al acto que Martín Lutero tiene ese 31 de octubre de 1517 en la capilla de Wittenberg, colocando sus 95 tesis, también cansado de los abusos del clero y de las indulgencias. Y nombrar también a los
otros hombres que fueron partícipes de este movimiento reformador del siglo XVII, como Ulrico Zwinglio en Suiza, como Guillermo Farel, francés, Colorín, que Dios lo llevó también a tomar y a animar a Juan Calvino a que se hiciera parte de este movimiento, Martín Bucer, entre otros, grandes hombres de Dios que estuvieron ahí en ese periodo de tiempo y de los cuales hoy día nosotros tenemos lo que conocemos como iglesia protestante o iglesia reformada o la cantidad de iglesias evangélicas que son o profesan esta fe. Y es por eso que dentro de ese contexto nosotros vamos a estar viendo en este día domingo un estudio que también es parte de controversia actualmente, pero que tiene relación con la reforma. El estandarte de la reforma, o sus 5 bases principales, fueron las 5 solas: sola escritura, sola gracia, solus Christus, sola fide, soli Deo gloria. 5 solas fueron como el estandarte de lo que significó en realidad la reforma protestante del siglo XVI y XVII principalmente. Y al día de hoy hay muchas personas que se abanderizan bajo el estandarte de la reforma, pero no tienen idea de lo que significó, ni siquiera lo principal o lo medular de su batalla, ¿cierto? Nunca fue la idea de los reformadores formar una iglesia nueva. Ellos querían que la iglesia volviera a las escrituras. No obstante, por la tosudez y el orgullo de los hombres que gobernaban la iglesia, se dio lugar a la iglesia protestante, de ahí que su nombre es protestante. Por ese tiempo también los hombres luchando por la verdad, y al día de hoy nosotros nos encontramos con distintos tipos de controversias que se han generado a lo largo de la historia, y una de ellas también es precisamente el tulip, o los 5 puntos del calvinismo, como son conocidos generalmente, pero en realidad es la respuesta de la asamblea de Dort o del sínodo de Dort a la protesta arminiana. ¿Y por qué quiero hablar de los primeros puntos de esta respuesta? Porque en cierta manera uno de los grandes hombres de la Reforma, como fue Juan Calvino, en esta relación, ¿cierto?, que existe con la Iglesia y del sistema conocido como doctrinas de la gracia, que principalmente es expuesto por Juan Calvino y otros anteriores a él, como Agustín de Hipona, ¿cierto?, el mismo apóstol Pablo, que bueno, él con inspiración divina está exponiendo lo que nosotros hoy día conocemos por las doctrinas de la gracia, un nombre que fue dado principalmente por San Agustín. Es interesante poder revisar lo que significó para la Reforma poner también las bases, ¿cierto?, y todo lo que entendemos hoy día como el sistema ordenado de las doctrinas evangélicas. Gran parte de este trabajo lo realizó Juan Calvino, y la estructura de la Iglesia dependió en gran medida del trabajo que este teólogo exegeta realizara. Ahora, el punto es, ¿por qué se llegó a ese momento en 1610 en donde Jacobus Arminio comienza a exponer, ¿cierto?, una doctrina que va completamente en desacuerdo a lo que todas las iglesias reformadas o protestantes, las iglesias históricas que salieron de la Reforma, habían adoptado como sistema de doctrina? Vamos entonces a hablar acerca del tulip, o los 5 puntos conocidos como 5 puntos calvinistas.
Entendemos nosotros que no es que Calvino se haya sentado y haya expuesto su doctrina en 5 puntos principales, no es así. Este tulipo, esta declaración, es una declaración hecha por el Sínodo de Dort, ¿cierto?, donde participaron cerca de 28 países para refutar la protesta arminiana. Entonces, ¿por qué he tomado yo el texto base de Romanos capítulo 3, los versos que hemos leído? Porque principalmente vamos a estar hablando en este día domingo acerca de la depravidad total. Y el texto que he tomado refleja muy bien que si no hubiese sido por la gracia de Dios, dado que todos los hombres pecaron en Adán y de esa manera fueron destituidos de la gloria de Dios y su naturaleza es pecaminosa al día de hoy, a partir de esa caída, es imposible que los hombres fuésemos salvos si no fuera por la gracia gratuita de Cristo. Y en esa condición, el hombre estar caído, es imposible que el hombre en su voluntad pueda volverse a Dios buscando misericordia. De manera que la razón por la cual los hombres son salvos no depende de nosotros, sino depende de Dios, que tiene misericordia. Y eso tiene bastante relación con lo que la Reforma Protestante del siglo XVII también se levantó. Ellos entendieron que el ataque de la doctrina, que en el fondo era un ataque católica, apostólica romana, era un ataque al corazón mismo del Evangelio. Nosotros debemos recordar que lo que está planteando, o poner ese paralelo, esa relación Jacobo-Arminio, es una mezcla de doctrina pelagiana, y es la doctrina que tiene como base la Iglesia Católica Apostólica Romana, y es la doctrina que tiene cautiva el día de hoy a muchas iglesias evangélicas. Por eso que es interesante revisar esto justamente en este momento en que se celebran, ¿cierto?, más de 400 años de ese movimiento reformador. ¿Por qué? Porque la iglesia el día de hoy ha ingerido viejas herejías, vuelve a estar en un estado letárgico en el cual necesita urgentemente volver a las Escrituras. Y una de las formas, creo yo, más necesarias es volver a tocar estas doctrinas que son básicas, ¿ya? Cómo reconocer cuál es nuestra posición delante de Dios, cómo somos salvos y de qué manera Dios ha hecho la obra de salvación. Amén. Escasamente hay otra palabra que promueva semejante sospecha, y esto nosotros lo tenemos claro, y desconfianza entre los cristianos profesantes, como es la palabra calvinismo. Usted nombra la palabra calvinismo y ya la persona se le eriza los cabellos. Sin embargo, mucho de ese celo que usted ve y esas reacciones que nosotros hemos visto en contra de este sistema y de quienes sostenemos y predicamos este sistema teológico, no se debe, o se debe principalmente, a un celo que no es conforme a conocimiento. No hay personas que se oponen al sistema calvinista o prejuician el sistema calvinista en base a un desconocimiento absoluto de las doctrinas de la gracia. ¿Y por qué es importante? Porque en el fondo reflejan lo central, lo medular de lo que es el Evangelio. Si nosotros no entendemos bien que el hombre está completamente depravado, cuál es su condición pecaminosa, y no predicamos eso, jamás el hombre podrá mirar con ansias a la cruz para buscar un Salvador, para buscar salvación. Si el hombre está conformado al día de hoy al Evangelio que escucha, es porque se le predica un evangelio en el cual el hombre es víctima de su pecado y no es responsable de su pecado. Se le predica que el hombre en cualquier minuto puede tomar la libre decisión de volverse a Dios buscando misericordia, y eso es un engaño. Es por eso que es necesario que nosotros estemos atentos a todo este estudio. Los siguientes artículos que vamos a estar viendo están escritos en esperanza para
que mucho del abuso que se ha lanzado sobre este sistema teológico se ha retirado, y que la verdad de esta grandiosa enseñanza, la cual era el apoyo de nuestros padres en la fe y la pureza de la Iglesia, en una era mucho más gloriosa que la que nosotros estamos viviendo, sea vista con claridad, ¿ya? Vamos a introducir entonces un poco a lo que yo ya he estado diciendo. Debemos ir al punto de comienzo en la Holanda, en el año 1610, en donde Santiago Arminius, o Jacobus Arminius, usted sabe que el nombre Santiago, en latín Tiago, significa Jacobus. Jacobus Arminius es un profesor holandés que acaba de morir, y sus enseñanzas o su teología fue plasmada por sus seguidores en 5 puntos principales de doctrina, los cuales fueron presentados a la corte holandesa para que todas las iglesias europeas que estaban unidas, ¿cierto?, y habían adoptado el sistema teológico que nació de la Reforma y que fue ordenado principalmente por Juan Calvino y otros, ¿cierto?, reconocieran que estaban en ciertos errores. Esa era la visión de los seguidores de Arminio. Hasta este punto, las iglesias de Holanda, en común con las otras iglesias protestantes principales de Europa, se habían suscrito a las confesiones de fe belga y de Heidelberg, que eran confesiones de fe principales de la iglesia, las cuales fueron establecidas firmemente en la enseñanza de la Reforma. Entonces, por eso que yo les compartí ayer y me admiraba un poco de la cantidad de gente que salía a caminar por las calles de Santiago, acá en Chile, afuera de La Moneda, levantando pancartas y evangelizándose de una u otra manera con la Reforma. Pero yo les comentaba a ustedes cuántas de esas personas que salieron a caminar y levantaban pancartas tienen realmente conocimiento de lo que significó la Reforma protestante. ¿Cuán importante es la Reforma? Lo principal de la doctrina reformada. Muchos de ellos no tienen idea. Han salido solamente con un emocionalismo acalorado a recorrer las calles porque se llaman a sí mismos evangélicos, pero no conocen su fe, no conocen su historia. Es importantísimo que la iglesia conozca su historia, reconozca su fe y vuelva a las bases principales de la fe para que podamos presentar un evangelio correctamente bíblico. Y esto, a los hermanos que nos ven a través de la página de la Iglesia Cristiana de la Reforma, les invitamos a que podamos volver a las Escrituras como lo planteó la Reforma, sola Escritura. Número 1. Los 5 puntos del arminianismo fueron hablando ampliamente como siguen. Ellos hablaron libre albedrío o habilidad humana. Esto se llama que el hombre, aunque afectado por la caída, no estaba totalmente incapaz de escoger bienes espirituales y era capaz de ejercitar fe en Dios en orden para recibir el Evangelio y así traerse a sí mismo a la posesión de la salvación. Ese es el primer punto de los seguidores de la doctrina de Arminio. Bueno, reconocemos ahí un poco de la fuerza del pelagianismo, ¿cierto? Pelagio, recordemos, él había dicho que el hombre no había sido afectado por la caída de Adán, que la caída de Adán le afectó solamente a él y no a su posteridad, de tal manera que los hombres cuando nacían en el estado original en que Adán había sido creado, por ende tenían la facultad de servir a Dios voluntariamente. Número 2. El segundo punto del sistema arminiano es la elección condicional. Esto enseñaba que Dios tenía en sus manos, tendía sus manos sobre aquellos individuos que Él sabía o previo, de acuerdo al conocimiento previo de Dios, que responderían al Evangelio. Dios eligió a aquellos que, salvados por su libre voluntad y en su estado natural caído, que era, por supuesto, de acuerdo con el primer punto del arminianismo, no completamente caído de todos modos. O sea, ¿qué quería decir? Que Dios preveía de antemano en ellos una fe que los iba a llevar al conocimiento de la salvación.